¿Qué es lo que hemos aprendido después de 60 años de química periódica? Porque lo que hacen los experimentos de Miller es tratar de imitar las condiciones de la Tierra primitiva y bajo esas condiciones hacer aminoácidos, hacer bases nitrogenadas, hacer líquidos, las grasas, etc. Y he seleccionado estas grasas, aunque se han sintetizado muchos compuestos biológicos en el laboratorio, muchísimos, siempre permanece la duda de la medida en que el laboratorio reproduce las condiciones de la Tierra primitiva. Claro, lo de Miller me parece extraordinario. Yo no estoy de acuerdo con lo de la sopa que propone, ya les voy a decir por qué. Pero hay que siempre tener presente que por mucho que yo trate de reproducir las condiciones de la Tierra primitiva, no estoy seguro que serán efectivamente las condiciones. Pero bueno, no tengo opción, así que está bien, está bien. Esta frase la pongo aquí porque la encontré original, la encontré citada en este libro de Robert Casey. Produjo tanto entusiasmo esto el logro de Miller de lograr sintetizar aminoácidos, azúcar, etc., que todos pensaron, bueno, este es el camino. Y Urey, a quien le tengo simpatía porque él confió en su estudiante para que se desviara de su línea de investigación, hiciera lo que quisiera y fue exitoso, y no ha querido tomar él el crédito, dejó que Miller tomara todo el crédito de su experimento. Bueno, al ver los resultados dice, bueno, si Dios no lo hizo de esta manera, se perdió una buena opción, ¿eh? Porque ese es el entusiasmo que venía, me parece bien. Bueno, no nos olvidemos de los meteoritos como agentes que aportan materia orgánica, porque efectivamente los meteoritos traen mucha materia orgánica y nos han enseñado que las moléculas de la vida no son exclusivas de la vida. Son muy características las moléculas de la vida, pero no son exclusivas de ella. Uno analiza meteoritos como por el meteorito Murchison que cayó en Australia en el año 69 y está lleno de compuestos carbonados. Y de nuevo acá, después de 40 años que se ha estado analizando este meteorito, salió este artículo, que es una especie de revisión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hemos aprendido de la química orgánica? Nada más que analizando ese meteorito. Miren lo que dice. Los resultados sugieren que la diversidad química extraterrestre, digamos, es alta comparada con la diversidad química que proporciona la biología en la Tierra. Así que muchos creen, y por qué no, que parte importante de los compuestos orgánicos que contribuyeron a formar las primeras células llegó desde el espacio meteorito. ¿Por qué no? Lo interesante es que es la quiralidad de los compuestos que hay en los meteoritos, porque los meteoritos tienen de las dos manos, por decirlo así. Y de nuevo sigue el misterio de cómo la vida seleccionó una sola. Así que, pero no parece ser ahora una limitante de dónde salieron los compuestos orgánicos, que es, hay una distancia sideral, ¿no es cierto?, entre los componentes y un ser vivo, por favor. Pero si no tenemos los componentes no podemos empezar. Así que eso deja de ser un problema. Hace un par de años salió, me acuerdo que un estudiante llegó a mi oficina, Rafa, descubrieron DNA en un meteorito. No, ya DNA es una cosa distinta. Y la prensa lo tituló así, pero en realidad son las bases nitrogenadas del ADN, lo que es bien notable también, porque por primera vez se descubrieron en el meteorito las bases del ADN. Pone nosotros, piel de gallina, decimos en Chile, pensar que las bases del ADN están en los meteoritos, porque moléculas más sencillas como aminoácidos, bueno, es más concebible, pero ya estamos hablando de cosas que se parecen mucho a las moléculas más complejas de la vida. Pero también, de nuevo reitero que una cosa son las moléculas y otra cosa es tener una entidad viva. Bueno, ese es el escenario de la sopa primordial, es decir, ya sea con química periódica, con fuentes de energía como los rayos eléctricos, luz ultravioleta, quizás un poco de calor, se fueron formando estos compuestos. Después viene la gran pregunta, cómo se fueron organizando estos compuestos para dar origen a las primeras células, pero a eso entramos luego. Sigamos con los escenarios. Otro escenario que ha tomado mucho vuelo en los últimos 15 años es el de las fuentes hidrotermales submarinas. Ustedes están viendo aquí una especie, voy a decirlo entre comillas, humo saliendo del fondo del mar, y eso no es otra cosa que lo siguiente. Aquí está el esquema. Los fondos marinos tienen fisuras, y el agua marina muy fría de 2 o 3 grados entra por esas fisuras y entra a la Tierra y se va incluso hasta la capa hasta
y ahí se calienta a 400 grados, muy caliente, líquida todavía, por la presión, líquida. Entonces sale después expulsada para arriba y choca, ¿no es cierto? Bueno, llevando todos los minerales de la tierra y choca con el agua fría. Y por eso es que se produce la precipitación de estos minerales, todo tipo de minerales de fierro, níquel, manganeso, magnesio, etc. Molibdeno, wolframio. Y algunos de estos minerales se van depositando y se van formando estas torres que ustedes ven aquí, ¿no? Torres que pueden ser de metros de alto. El flujo de agua hidrotermal proporciona una fuente constante de compuestos y energía. Les digo de compuestos y energía porque la persona que proporcionó, que propuso este escenario es Winter Weisterholzer, que está aquí, ¿no? Que no era científico, él trabajaba en una oficina de patente, igual que Einstein, pero se aficionó a este tema y después entonces se empezó a asociar con científicos. ¿Para qué? Para tratar de hacer química prebiótica en las condiciones de la fuente hidrotermal. Y este jeroglífico que ustedes ven ahí es un resumen de la química prebiótica que hay ahí, y que ofrece posibilidades de síntesis de aminoácidos, de tiroésteres, aquí tienen ustedes piruvato, ahí tienen acetato, compuestos ya que empiezan, ¿no es cierto?, péptidos, aminoácidos, aquí está la alanina, ¿no es cierto?, con reacciones catalizadas por fierro, por cobalto, por níquel. La pirita, que es importante, la pirita es la fuente de energía. Podríamos hablar mucho de la química de esto, que no es el caso, ¿no? Ahora, este escenario de las fuentes hidrotermales que se llaman black smokers, no sé si lo puse aquí, no lo puse ahí, black smokers por el humo negro, digamos, que tiran. Aquí está. Por cierto, es muy combatido por los partidarios de la sopa, me ha tocado estar presente en congresos cuando se agreden, ¿no? Porque, por ejemplo, el mismo Miller dice, ya decía, falleció recién, Miller decía, ¿cómo va a haber surgido la vida en un lugar donde el agua está a 400 grados? Eso destruye toda la materia orgánica. Ahora, lo interesante es que en estos fondos marinos, donde nunca llega el sol, donde hay un nicho de vida sin sol, están acostumbrados a asociar la vida al sol, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de comunidades extraordinarias que hay en los fondos marinos, donde hay crustáceos, donde hay unos gusanos, bivalvos y por supuesto muchas bacterias. Bacterias que hacen fotosíntesis. Pero ¿cómo hacer fotosíntesis si no hay sol? Con la incandescencia del mar. La vida es maravillosa, maravillosa. Aquí está el trabajo publicado en una revista científica, el PNAS, la revista de la Ciencia de Estados Unidos, cómo en estas deep sea, fuentes hidrotermales ya 4.000 metros de profundidad, donde por supuesto no hay luz, hay bacterias fotosintéticas que usan la energía del mar y tienen pigmentos para captar esa luz. Y esto, por supuesto, salió incluso en el New York Times, ¿no? O sea, en el 21 de julio. Qué bueno que la prensa se maravilla con estos descubrimientos. Y esto es un signo más de que nos estimula a los científicos a pensar que la vida es cósmica, ¿no? Y de nuevo bacteriana, por lo menos bacteriana, porque el salto de las bacterias a los animales es muy, muy grande, y lo podemos discutir. Pero en fin, se formó muy rápido en la Tierra, y además las bacterias, bueno, yo trabajo con la del desierto de Atacama, el lugar más seco de la Tierra, donde nunca hay agua, y ahí se esconden entre las rocas y se las arreglan para vivir. Miren esta bacteria haciendo fotosíntesis en el fondo del mar. Así que bueno, puede haber sido el lugar donde nació la vida. Yo me inclino más por este lado, así que se lo digo de una vez. Porque en el mismo cordón donde están los black smokers, están otras fuentes hidrotermales. Ustedes las pueden ver en la internet, cómo esa agua está saliendo del fondo del mar y caliente, pero no con humo, entre comillas, porque el agua no se esconde tanto en la tierra, no llega al magma, se esconde un poco nomás y sale para arriba, entonces sale como 90, 100 grados, no más. Y sale alcalina y sale con compuestos orgánicos. ¿Qué está pasando aquí? Está pasando un proceso fascinante que he ido aprendiendo yo, porque no soy geólogo, pero lo he ido estudiando, que se llama la serpentinización. Y la serpentinización consiste en la transformación de un mineral que se llama olivina en una mineral que se llama serpentina, y que son reacciones que producen mucha energía y que producen hidróxido y que producen
producen hidrógeno, y que producen metano, y que producen hidrocarburos. Esto es una cosa geológica, y que se presume muy común en el espacio, en otros planetas. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? De nuevo tenemos el agua entrando por fisuras, pero saliendo más rápido, de modo que no sale tan caliente, pero como hay serpentinización en estos lugares, sale un agua muy rica en nutrientes y alcalina. Entonces tenemos un agua caliente y alcalina chocando con agua fría y agua ácida. ¿Por qué ácida? Por el dióxido de carbono que acidifica el agua, y originalmente la Tierra tenía mucho más dióxido de carbono y el pH del océano era más ácido todavía. Y entonces a mí me gusta mucho este desequilibrio que hay permanente en una fuente como esta. Hay un desequilibrio de temperatura y hay un desequilibrio de pH. Y para que haya vida tiene que haber desequilibrio, porque la vida está en desequilibrio con el ambiente. Entonces en la sopa no hay desequilibrio. En la sopa está todo equilibrado, todo difunde. Si hay una diferencia de calor se va a difundir inmediatamente. No hay una fuente que provoque el desequilibrio. Aquí es permanente el desequilibrio. Permanentemente un agua caliente y ácida está chocando con un agua fría, y permanentemente un agua caliente y alcalina está chocando con un agua fría y ácida. Y también precipitando minerales, igual que los black smokers. Miren las torres, ¿eh? Aquí vienen un par de buzos con su foco. Ustedes ven, estas torres miden hasta 60 metros y son de material poroso. Y cada uno de estos poros se parece mucho a una célula en cuanto a tamaño. La química de la serpentinización se ha trabajado muy bien. Y este es un poco el dibujo, un poco árido si ustedes quieren, pero créanme, lo discutimos después. Entonces está saliendo, desde el agua está saliendo hidrógeno por serpentinización, está saliendo metano por serpentinización, y todo esto en medio alcalino, ¿no es cierto? Y afuera está el medio ácido, pH 5,5, y está más frío, por supuesto. Afuera está el CO2, y ese CO2 es reducido por el hidrógeno, y el metano es oxidado a metanol. Y cuento esto porque entonces tenemos monóxido de carbono que se combina, el monóxido de carbono que viene del CO2, porque se redujo el CO2, y el metano se oxidó a metanol acá, y se combinan los dos y forman ácido acético, o forman tioéster. Y también está descrito cómo se forma pirofosfato, que es una fuente de energía. Estaré encantado de profundizar esto después si ustedes quieren más rápido. Pero mi punto es que también esto de las fuentes que se llaman tipo Lost City, que son fuentes hidrotermales más suaves, está muy trabajado y tiene esa cosa muy atractiva del desequilibrio. Porque para que haya vida tiene que haber desequilibrio. Bueno, simplemente decir que en el laboratorio se ha reproducido la reacción de hidrógeno de la serpentinización con bicarbonato, con CO2, que lo usamos para producir formato o para producir acetato, y va a depender de las condiciones de la reacción. Y también se ha logrado producir amoníaco, algo que es muy difícil. Entonces, está muy bien trabajada la química prebiótica. De nuevo, estamos hablando de construir los ladrillos, no estamos hablando de cómo se hacen las células, pero estamos describiendo los escenarios y los trabajos de química prebiótica que se han hecho en ellos. Me voy a pasar a un cuarto escenario: fuentes hidrotermales, pero en la Tierra. Piensen en cualquier terma, ¿no? En cualquier terma de agua caliente. Entonces viene el agua caliente desde abajo, por cierto, arrastrando minerales, y sale el agua caliente aquí. ¿Por qué hay gente empujando el escenario de la Tierra, en fuentes hidrotermales de la Tierra? Hay dos argumentos principales. Uno, que la química inorgánica de la célula hoy día se parece mucho a la química inorgánica que hay en el suelo. Y en segundo lugar, cuando uno analiza las enzimas más primitivas que estaban en los tres dominios, bacterias, en animales, o eucariotas y en arquea, esas enzimas primitivas son activadas por minerales que están en el suelo también. No hay, que yo conozca, trabajos de química orgánica prebiótica en condiciones de fuente hidrotermal de suelo. Bien pudo ser que nació en la Tierra, digamos, no en un ambiente marino. Esto lo menciono como quinto escenario, los aerosoles, porque han salido algunos trabajos. A ver, ¿qué es lo que hay que imaginarse acá? Tenemos el océano,
donde se están formando prebióticamente moléculas, entre ellas moléculas de grasa, ácidos grasos, y por supuesto eso se van a flote. Entonces el mar primitivo de haber tenido, se postula, una película de grasa, ¿no es cierto? Vino el viento levanta esa película y se forman estas microesferas que están limitadas por moléculas de líquido, como está la célula hoy día. Y algunas de esas microesferas pueden haber tomado algunos compuestos que estaban en el agua y se empezaron así a formar las primeras células. Esto es un poquito fantasioso porque cualquier proceso va a tomar mucho tiempo, ¿no? Pero existe, esto está publicado en el PNAS también. Aquí está, PNAS. En fin, bueno, el cómo es la incógnita principal. ¿Cómo? Porque ya les regalo todos los. Y como yo siempre lo digo cuando converso, imagínense que ustedes tienen una sopa de pollo y la esterilizan en el autoclave, ¿no? Y ahí tienen todos los compuestos que ustedes quieran. Dejen esa sopa de pollo esterilizada, sin bacterias. ¿Cuánto se va a demorar en aparecer? Yo creo que no va a aparecer nunca. Tiene que haber un sistema que la provoque con desequilibrio. ¿Cómo? ¿Cómo se autoorganiza la materia manteniéndose en forma estable y autónoma, alejada del equilibrio, como está la célula? El escenario más probable tiene que haber tenido algún tipo de desequilibrio, ya sea de pH, de temperatura, etc. Y a mí me encanta esta frase de Kant, ¿no? Está en la crítica del juicio, dice: porque que la materia bruta se haya originariamente formado por sí misma, según leyes mecánicas, que la vida haya podido salir de la naturaleza muerta y que la materia haya podido tomar espontáneamente la forma de una finalidad que se concede por sí misma, es lo que se mira justamente como absurdo. Me encanta esa frase. Claro, que nos interpela a todos, lo que yo le decía al comienzo. Oye, este problema de origen de la vida es de los bioquímicos. No, es de todo. ¿Cómo surgió? O sea, el mundo se dio en cosas vivas y cosas inertes. Bueno, ¿cómo surgió la vida? Entonces, la solución de este interrogante, el de la autoorganización, se ve dificultada por varios factores. ¿Qué nos hace? Digamos, si sabemos poco, nos empeora la situación para comprenderla, el hecho de la complejidad de la vida, la dualidad metabolismo-genética que les mencionaba y la definición de vida. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? Yo quiero oír vuestras exposiciones de tema. Si no, lo hacemos en otro momento. Ya voy a terminar, voy a originar la vida y pasar. A ver, con respecto a esto de la complejidad de la vida, ¿cuál sería la célula más sencilla que podríamos conseguir? Y no la voy a inventar yo, voy a tomar este trabajo de Pierluigi Luisi con Shostak, que sacó premio Nobel, no por trabajar en este tema, sino que por trabajar con los telómeros. Entonces, lo más sencillo que podríamos conseguir como célula, por supuesto que es una vesícula, ¿no es cierto?, lipídica, con una molécula de RNA, que sabemos hoy día que el RNA no solamente es informacional, sino que puede ser catalítico también, pero yo no puedo tener, a mí no me basta tener esa molécula autorreplicándose porque tengo que establecer una relación entre el límite externo y esta molécula. Entonces esa la establezco con otra molécula de RNA que no solamente se copia a sí misma, sino que además copia a esa otra molécula que a la vez está encargada de hacer la membrana. Entonces así cierro lo que se llama la unidad autopoyética. Todos dependen de todos. Eso es lo más simple y teóricamente es concebible. Pero por favor, la vida no tiene nada que ver en complejidad con eso. La célula más sencilla, que se ha logrado tener viviendo autónomamente, es un micoplasma, una bacteria, a la cual el grupo de Craig Venter le fue eliminando los genes uno por uno para ver cuáles eran los esenciales, y él no pudo llegar a una bacteria que tuviera menos de 387 genes de proteínas y 400 genes de RNA. O sea, estamos hablando, no sé, de 420 genes. No existe una célula con menos de 420 genes. Existe esta en el laboratorio, pero a la cual se le entregan todos los nutrientes, pero bueno, pero existe. Pero no menos que eso. ¿Y cómo se inicia una cosa así? ¿Cómo partimos con eso? Me basta ahí estar haciendo los aminoácidos, los azúcares. Por favor, la distancia entre tener los ladrillos y tener esto, con todas las interrelaciones que hay entre las proteínas, los ácidos nucleicos, el dinamismo que hay dentro de esa célula es impresionante.
Entonces la complejidad de la vida nos dificulta mucho concebir vías de su inicio. Cada célula de Escherichia coli, una bacteria tan sencilla, tiene 100 millones de moléculas de metabolismo y 2,4 millones de proteínas. Cada célula de una bacteria, que es 10.000 veces más chica que una bacteria, que una célula nuestra, tiene 2,4 millones de proteínas. ¿Cómo dice eso? Bueno, lo otro, la dualidad, ¿no? Metabolismo, genética. Aquí tenemos un esquema muy sencillo de esta unidad autopoyética de la célula. Tenemos los ácidos nucleicos. Ayer se discutió un poco de esto, la función del ácido nucleico, bueno, es expresarse para producir todo un metabolismo que tiene como finalidad hacer más vida. Hacer más vida. El propósito de los seres vivos es hacer más vida. Esa fuerza que tiene la vida para hacer más vida y que incomoda tanto a los materialistas. Entonces tenemos esta cosa cerrada, genética dependiendo del metabolismo dependiendo de la genética, y el metabolismo de una complejidad extraordinaria, una serie de mallas, de reacciones. Entonces, bueno, hagamos un esfuerzo así, académico. ¿Podrá haber genética pura? ¿Podrá haber metabolismo puro? Entonces yo saqué esto de Scientific American, creo que de Shapiro, donde él piensa, ¿no? Supongamos que tenemos vesículas, porque las vesículas se pueden formar y que esas vesículas tienen unos compuestos adentro y que se establece una relación, un ciclo de reacciones entre los compuestos, por ejemplo, con una fuente de energía de una reacción exergónica, es decir, que produce energía esa reacción. Eso teóricamente es concebible y tenemos entonces un ciclo de reacciones orgánicas que se perpetúa en virtud de esta fuente de energía. ¿Es concebible eso? Sí, es concebible. No viola ningún principio termodinámico, pero no existe. En la naturaleza no existe una cosa así. Y tampoco la podemos hacer en el laboratorio. No se da eso. Y lo otro es, ¿llamaríamos a eso vida? Uy, aquí podríamos estar un buen rato discutiendo. Si una vesícula que tiene reacciones químicas llevándose a cabo en su interior, de nuevo pensemos en bacterias. O algo mucho más simple, es decir, una vesícula con compuestos químicos, un sistema de reacciones químicas, y que incluso esa vesícula puede incorporar más lípidos y partirse. Perfectamente eso se puede hacer. Entonces tendríamos aquí algo, y que incluso podría evolucionar químicamente, incorporando más compuestos a este ciclo. Y a lo mejor nos ponemos de acuerdo y llamaríamos a eso vida, aunque no tenga genética. Es decir, es que no hay herencia. Y no hay evolución darwiniana, pero hay otro tipo de evolución. Bueno, algunos pensarán que eso no es vida, bueno, es discutible, pero en todo caso, ¿para qué discutimos si no existe eso? No se da. Ni siquiera lo puedo hacer en el laboratorio. Y está la posibilidad del mundo genética pura, en la cual la mayoría de los científicos son partidarios, el famoso mundo RNA, en el cual yo no creo. Bueno, lo ilustro con la tapa de este libro. ¿Cómo es la vida en un mundo RNA? Aquí estamos hablando de polímeros que se autorreplican y por lo tanto evolucionan. No hay metabolismo, no sé si hay células, no sé si hay límites, no se especifica eso. Y de nuevo la pregunta, ¿ustedes llamarían vida a un polímero que se autorreplica? ¿Sin límite? ¿Sin metabolismo? Se está haciendo mucha investigación. Bueno, hay una serie de dificultades para esto también, porque no existe el polímero que se autocopia. Al polímero lo copian proteínas hoy día. O sea, el RNA necesita proteínas. ¿Cómo se autocopia un RNA? ¿Cómo se va a autocopiar? ¿Y de dónde salen los precursores para que se autocopie? Es decir, los nucleótidos. Se están haciendo, cito a Shostak de nuevo, a quien respeto mucho, porque hay que hacerlo de esfuerzo, por supuesto, no es que hace por decisión, por difícil que sea la pregunta. Y él está trabajando con vesículas y está trabajando con una molécula de RNA que le agrega los precursores, así, hechos en el laboratorio, y los precursores pasan por la membrana y la molécula de RNA se alarga un poquito. Es bien notable eso. Llamarían eso, eso depende de que le agreguen los precursores. ¿Y de dónde salen los precursores? En la vida primitiva. Pero en fin, son aproximaciones experimentales que se están haciendo. Yo personalmente no creo en el mundo RNA. Y cuando lo discuto con científicos me dicen, bueno, si no tenemos otra cosa, no tenemos otra hipótesis.
¿Tú ofreces otra cosa? No tengo nada que ofrecer. Pero encuentro muy difícil que una molécula en realidad se forme así. Bueno, y el asunto de la definición de vida, que todo el meeting podría haber sido la definición de vida. Pero ¿por qué lo cito acá? Porque tenemos que pensar, voy a decir algo bien provocativo también, ¿no? Yo pienso que la vida surgió por etapas sucesivas en cumplimiento de leyes físico-químicas. No tengo idea cómo. Pero yo creo que Dios le dio autonomía a la naturaleza y no pienso como el diseño inteligente que se anda metiendo, sino que Él está ahí y es su plan. Y nos tiene que ir con dolores de cabeza, muerto de la risa, de estar viendo cómo nos duele la cabeza tratando de resolver esto. Pero a lo mejor algún día vamos a ver, vamos a tener una hipótesis porque nunca la vamos a poder reproducir. Pero ¿cuál es mi punto? Que yo no pienso porque no es necesario para Dios, ¿no? Que de repente dice, ya, varita mágica, ahí está la primera célula. No creo. Entonces, si esto, y este es mi problema, y por favor ayúdenme ustedes después cuando discutamos estas cosas, si esto fue por etapas sucesivas, siempre de acuerdo a las leyes de la físico-química que conocemos, una cosa no puede estar en medio de ella. ¿Cómo se salta del estatus de inerte químico? Porque si yo pienso que no fue una cosa de repente, sino que fue gradual, bueno, pero ¿cuándo lo empiezo a llamar vida? Algún día voy a entender eso. Mira, y esto no es una duda, no es un asunto académico solamente, y fascinante, por supuesto, sino que es práctico. Por ejemplo, si pensemos, no sé, por el año 3582, nuestros laboratorios van a ser más evolucionados, a lo mejor vamos a poder avanzar un poco más en estas cosas. Y vamos a lograr etapas graduales. De nuevo, ¿cuándo vamos a empezar a llamar vida lo que podamos hacer en el laboratorio? O cuando buscamos vida en otros lugares, ¿a qué vamos a llamar vida? Porque a lo mejor en otros lugares vamos a encontrar sistemas que están en ese intermedio entre vida y no vida, o al revés, entre no vida y vida. Y por eso es importante tener claras esas ideas, ¿no? Se habla tanto de vida artificial o vida sintética, que está a años luz, ¿no es cierto? Porque a mí me parece que es erróneo el concepto, ¿no es cierto? Porque una cosa es intervenir una célula con redes de circuitos de DNA y otra cosa es partir una célula de nuevo. Eso no existe. El propio Craig Venter introdujo un experimento muy notable, introdujo un cromosoma completo sintetizado químicamente adentro de un, entre comillas, carácter bacteriano, y eso vivió, y eso se reprodujo. Bien notable, pero no me digan que eso es vida sintética. Bueno, posibles mecanismos de autorganización en la sopa. Existe una autorganización espontánea a nivel molecular, ¿no? Por ejemplo, micelas, vesículas, plegamiento de proteínas, absorciones de proteínas, todas guiadas por factores termodinámicos, y eso es espontáneo. Se dice en termodinámica espontánea. Y están las estructuras disipativas también, me voy a referir rápidamente. Y tenemos otras aproximaciones que si quieren las discutimos cuando quieran, pero no, ahora no hay tiempo, a las cuales no me voy a referir. ¿Qué quiero decir con una autoorganización espontánea? Que favorecía energéticamente. Miren esta maravilla, ¿no? del vino del mosaico del tabaco. Por supuesto, el ejemplo que siempre se cita son las células de Bernard. Es decir, ustedes tienen una lámina de metal y tienen una capa de aceite y la calientan por debajo, le agregan calor, entonces por fenómenos de convección se le forman esas células. Este es el típico ejemplo, los tornados son otro ejemplo. Entonces, es cierto que la materia se puede organizar, pero yo le pongo energía, y eso es lo que hace la vida. Lo que pasa es que la vida se autoprocura la energía. El auto también está fuera del equilibrio, pero el auto está quemando gasolina. Y el refrigerador está fuera del equilibrio también, pero está enchufado. Pero lo notable de los seres vivos, lo más distintivo de los seres vivos, es que ellos se autoprocuran la energía. Entonces somos estructuras disipativas, pero no dependemos que alguien nos enchufe, nosotros mismos nos procuramos energía. Así que este es un avance conceptual, pero no nos soluciona mucho el asunto del autor. Por eso es que necesito un desequilibrio. Por eso es que necesito que para comenzar, por lo menos, alguien me diga, oiga, para comenzar necesito ayuda, debe energía.
Deme desequilibrio. Yo estoy aquí a pH ácido, tráigame pH alcalino. Estoy en un medio frío, tráigame medio caliente. Entonces tengo un desequilibrio y ahí puede hacer la vida. Después la vida se autoriza de eso. Entonces por eso es que yo voy a referir, estoy terminando claro. Ahora me voy a referir a cómo se propone en las fuentes hidrotermales tipo Lost City que se produce la autoorganización. El cuento suena bonito y a mí me gusta, pero por favor, es una hipótesis. Estamos tan lejos de saber. Les recuerdo estas torres de minerales, les recuerdo la serpentinización que está pasando acá, donde se produce metano, donde se produce una serie de compuestos orgánicos y que empiezan a fluir calientes y a pH alcalino por estas celditas. Y esas celdas se parecen mucho a las células en tamaño. Entonces lo que propone Martin Russell es que la química prebiótica se produce aquí, en las condiciones que se están copiando en el laboratorio. Y estas torres duran decenas de miles de años. Los black smokers duran decenas de años solamente, estos duran miles de años más. Entonces se propone que hay la autoorganización ya está acá, porque está en esta pequeña celda donde se empiezan a acumular compuestos orgánicos, apoyados por los minerales que hay aquí, níquel, fierro, el azufre, etcétera, el fósforo. Toda esa química se ha trabajado. Y nuestras enzimas de hoy, muchas enzimas de hoy nuestras, tienen níquel, tienen fierro, muchísimas. Entonces, se produciría así. Y aquí se desmarca del mundo RNA, porque claro, se forma RNA, pero también empieza a haber un metabolismo. Se hace todo al mismo tiempo. Yo no voy a entrar en esto, pero incluso esta proposición de Michael Russell termina en bacterias que son acetogénicas y bacterias que son metanogénicas en base, una suposición a toda la química prebiótica que se da. Entonces, yo por el momento, pero esto es una cosa de fantasía, ¿no? Entre toda nuestra ignorancia, yo encuentro esto bien atractivo, lo de las fuentes tipo Lost City, por lo del desequilibrio que les decía. Aquí tengo mis razones. La química prebiótica de esta fuente Lost City tiene mucha semejanza a la bioquímica de los acetógenos y metanógenos que se encuentran hoy día viviendo en los cielos. Es un sistema alejado del equilibrio, lo he repetido varias veces, se desmarca de la pugna metabolismo primero versus genética primero, el fondo marino es más protegido para meteoritos y radiación UV, el flujo en esta fuente se da por decenas de miles de años y por supuesto está lo de la serpentinización como fuente de energía por origen de la vida. Algunas preguntas y terminamos. ¿Comenzó la vida en un solo lugar o en varios simultáneamente? No sabemos. Lo que sí llama mucho la atención es que ciertas cosas como la quiralidad de la vida, que es único, como el código genético, que es único, invitan a pensar de que la vida surgió en un solo lugar, porque ¿por qué el código genético es ese y no otro? Si no hay ninguna razón científica para no tener otro código genético, ninguna razón científica que se nos ocurra. Pero resulta que todos compartimos el código genético. Entonces eso da para pensar que hubo un foco donde partió la vida. ¿Surgió una sola vez o varias veces en distintos tiempos? No tenemos idea. De nuevo, el hecho de que haya una sola quiralidad y un solo código genético nos invita a pensar que nació una sola vez. Si la vida se inició por etapas sucesivas, ¿desde qué momento podemos considerar que la entidad posee vida? Se lo dijo. ¿Existirá en la Tierra una biosfera distinta? Voy a volver a Paul Davies. Una atmósfera distinta a la que conocemos y que no hemos sabido detectar. Y aquí viene Paul Davies, genial, dice: oye, nosotros estamos buscando vida en Marte, en Europa, en Titán. ¿Y si esa vida estuviera? ¿Qué mejor lugar del mundo para buscar vida que este? Pero ¿qué pasa? Que encontramos una bacteria y le vamos a medir todas las moléculas que ya conocemos. Pero por favor, seamos creativos, busquemos otras cosas. Y por eso es que buscaba la bacteria que decía Mersenne. ¿Habrá surgido vida en otros planetas solares a través de procesos semejantes a los de la Tierra? Y eso apunta a lo del determinismo intermedio. Bueno, un par de positivos. Aquí está lo de la shallow biosphere, que me encanta como concepto de Paul Davies, ¿no? Tiene que haber, busquemos bien, tenemos que ir a lugares donde nunca hemos explorado, pero por favor no usemos las herramientas y los criterios que usamos para buscar las bacterias que ya sabemos. Entonces, ¿cuál le usamos? No sé cuál le usamos, pero bueno, él buscó arsénico, ¿no? Entonces ahí tenemos el árbol de la vida, las bacterias, las arqueas,
podría haber una biosfera en la sombra de nuestro sistema. O podría haber una biosfera totalmente separada de la nuestra. Y ahí entramos de nuevo a lo que consideraremos vida, ¿no? Pero me encanta esta invitación a ser creativos, ¿no? Que nos movamos a nuestro paradigma. Respecto a las posibilidades de encontrar una vida de distinto tipo, mucho se ha discutido. Norman Pace, que vino a Chile hace unos pocos meses, tuve la suerte de conocerlo, no lo conocía, pero es muy famoso. Él escribió este libro, este artículo que es clásico, de nuevo en el PNI, es la naturaleza universal de la bioquímica. Uy, no tengo tiempo para expandirme en esto, pero el punto es, así como se discutía ayer si se corre el video de la evolución, no vamos a tener lo mismo según Conway Morris o algo distinto según Stephen Jay Gould. Es cierto que podríamos concebir vida de otra manera, pero encontramos tan adecuadas las moléculas con las cuales está hecha la vida, encontramos tan adecuado el agua como solvente, el carbono. La gente dice el silicio, nada que ver. El carbono es fantástico para formar andamiaje y hay en todo el universo. ¿Para qué vamos a pensar en una química sin carbono? En fin, por eso es que Norman Pace escribe, a propósito de esto del esfuerzo de buscar una biosfera en la sombra, es que lo más probable es que otras vidas, sé que ahí tendremos que empezar a pensar en otras definiciones de vida, de nuevo microbiana, lo más probable es que sean los mismos elementos que hay acá. Los elementos de la vida no tienen nada especial, están en todo el universo. Y serpentinización, dicen los astrónomos que hay en todo el universo serpentinización. Bueno, y aquí sí. Bueno, ustedes ya conocen esto, las dos posturas. Y a mí me impresionó esto, también se lo vi a Paul Davies el año 2000 en una discusión, dijo, mira, o hay vida en la Tierra o hay en todo. No es que hay en 6 lugares en el universo, no. Y de nuevo microbiano. O hay vida en la Tierra porque fue una cosa única, o hay en todas partes. ¿Qué quiere decir? Esto es el determinismo y donde estén las condiciones y como tenemos un espacio gigantesco. En todas las partes donde pueda haber, ¿no? Y eso en miles de lugares, ¿no? Entonces, De Vries, que tenía una postura muy stubborn, ¿no? Él era muy porfiado desde su punto de vista, y yo tuve ocasión muchas veces de discutir esto con él, y él no agregaba muchos argumentos, decía, las cosas son así, son así, cuando se dan las condiciones va a haber vida. Entonces, bueno, aquí se resulta evidente que el universo está bañado con vida, la biosfera con el hombre, dadas unas condiciones iniciales apropiadas, la emergencia de la vida es altamente probable y está gobernada por la ley de la física y la química. Y el polo opuesto, ¿no? Ya como no, que la vida es un evento de azar, así que en ese caso estamos solos en el universo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por esta fascinante presentación sobre lo que sabemos y también sobre lo que no sabemos, que son los orígenes de la vida. Tenemos espacio o tiempo, según se vea, para un par de preguntas breves, si es posible, al mejor postor, uno. Sí, la verdad que estuvo encantadora la conferencia, muchas gracias. Le quería preguntar si usted puede explicar un poco más el concepto de autopoiesis. Bueno, esa fue una palabra que acuñaron los chilenos, ¿no? Que para mí ha sido la contribución científica que más impacto internacional ha tenido de los científicos chilenos. Se han escrito libros y son permanentemente citados Maturana y Varela. Entonces, autopoiesis se refiere a un sistema autocontenido en el cual la función de cada componente es participar en la producción de los demás componentes, pero un sistema cerrado y una cosa a lo cual ellos le dan mucho énfasis y delimitado por lo que sería en este caso una membrana celular. Eso es. Hay por cierto una definición que yo no me sé de memoria, pero entiendo muy bien el concepto, que se refiere a ese. Un sistema autosostenido en el cual la función de cada componente es participar en la producción de los demás componentes. Todo esto delimitado con un límite, pero que es parte del sistema, no es ajeno al sistema. Por eso es que yo decía, en la célula mínima tiene que haber uno de los componentes que esté vinculado a ese límite externo para cerrar el sistema autopoyético. Muchas gracias.
yo creo que a mí me ha ayudado un poco el concepto de autopoiesis para entender la vida. Pero fíjese, qué bueno que me estoy acordando de decirlo, que no aporta nada respecto a genética. No dice nada respecto a genética. A pesar de lo popular y el impacto que ha tenido ese concepto, la genética no existe. Ni menos la evolución. No está ahí implícito el concepto, ni siquiera implícito el concepto de evolución. Pero circunscrito a mí me ha ayudado. Me demoré en que me gustara, pero llegó un momento en que sí me sirvió. Estamos todos igual de asustados por la cantidad de bacterias. En fin, visto que no hay ninguna pregunta inmediatamente, ¿o sí? Claro, bueno, porque sí, es lo más legítimo que hay. Segunda pregunta, el experimento de Galois incluyendo en el que esto es todo este sistema ¿Entendiste? estas bacterias. No son materias. No, son los compuestos. Son aminoácidos, azúcares. Sí. ¿Cómo descartan? Quiero decir, experimentalmente son sujetos a muchos años. Ya, no, ahí en el segundo caso es mucho más fácil porque ese es un sistema cerrado. Ese es un sistema de vidrio que uno construye, en el caso del experimento de Miller. Es un sistema de vidrio que uno construye y de acuerdo a las condiciones, por ejemplo, tiempo, temperatura, uno va obteniendo distintos compuestos. O la composición de, entre comillas, la atmósfera, de los gases. Y eso ahí hay una relación causal entre lo que se obtiene y las condiciones del experimento. Incluso uno puede trabajar con radioactividad, así que no tendría yo preocupación en ese tipo de experimentos de contaminaciones. Respecto del meteorito. Yo sé que es una preocupación muy seria cuando se analiza presencia de bacterias, por ejemplo. Que efectivamente sean bacterias que venían, entre comillas, que pueden haber venido en meteoritos versus que llegaron ahí de la Tierra. Eso no es tan difícil de resolver. Pero respecto a que haya contaminación de materia orgánica en meteoritos, yo pienso que hay maneras de la química analítica de descartar contaminación, de cómo se toma la muestra, de las relaciones que se encuentran entre los compuestos, esto de que los compuestos sean, se dice, racémicos, es decir, están las dos manos de los compuestos, el compuesto es imagen especular, normalmente a los meteoritos. Lo que sería de preocupar es que una vez llegara un meteorito con una sola de las manos, ¿no? Eso sí que nos haría preguntar. ¿Puedo hacer una pregunta? No. Sí. Justamente el tema de la quiralidad única y el código genético único, digamos. Vos planteás que daría la impresión de que ha ocurrido en un lugar y en un determinado tiempo en la Tierra. La pregunta sería, entonces, al producirse la vida, ¿cambiaron las condiciones de la Tierra o van cambiando las condiciones de la Tierra de modo que no se tienen las condiciones anteriores? ¿Sí? ¿Por qué el hecho de que haya una quiralidad definida, digamos, y un único código genético exigiría que ocurrió en un lugar determinado y en un determinado tiempo? Yo no pienso que exige, sino que invita a pensar que. Ajá. Porque si tú tienes un solo tipo de aminoácidos y un tipo de azúcar, de partida cómo se produjo esa selección, no sé, porque la síntesis abiótica previa a la vida de esos elementos por medios naturales dio la mezcla, va a dar la mezcla siempre. ¿Cómo las primeras estructuras, no sé cómo decir, estructuras, vidas, cómo la primera vida, la previda o sea, escogió una de las dos? Era misterio, porque por supuesto que hay teoría, ¿no? Pero en la práctica, ¿cómo se...? Ahora, el hecho de que toda la vida que conocemos tiene una sola de las dos, porque tú podrías decir, mira, las bacterias tienen esta mano, pero las levaduras tienen esta otra. Y no es así.
Todos tenemos la misma mano y el mismo código genético, lo que enfatiza ya a nivel molecular, lo que Darwin había hablado de la relación filogénica entre todas las especies, macroscópica, pero ahora sabemos que es microscópica, que tenemos la misma enzima de las bacterias y el mismo código genético de las bacterias. Maravilloso. Entonces, la universalidad de la vida que dice Norman Pace, incluyendo ahí el código y la quiralidad, me parece a mí bien sugerente de... Porque no conocemos razones para que esa sea la finalidad que escogió la vida. A lo mejor algún día vamos a conocer razones. Es decir, oye, ¿sabes qué más? Cada vez que haya vida va a ser esta más. Pero no se nos ocurre ninguna porque termodinámicamente no vemos qué ventaja tenga. Sabemos qué ventaja tiene tener una de las dos y no las dos. Eso sí, es mucho más eficiente el sistema. Pero ¿por qué una y no la otra? No lo sabemos. Y yo siempre digo, si algún día una nave trae bacterias de Marte, lo primero que haría sería ver la quiralidad y el código genético.